Sí. Se va a resolver el siguiente problema que nos dice que un alambre eléctrico de 2 milímetros de diámetro y 14 metros de largo está firmemente envuelto con una cubierta de plástico de 1 milímetro de espesor, cuya conductividad térmica es 0.15 watts sobre metro grado centígrado. La figura pues nos representa dicho esquema, ¿verdad? Tenemos el alambre eléctrico, ¿verdad? Aquí representado con la línea punteada, y se encuentra recubierto con la capa de plástico, representado aquí pues con una cubierta que podemos alcanzar a ver como si fuera color rosa, ¿verdad? Esta es la representación. Entonces, a través del alambre se le hace pasar una corriente de 13 amperes y se logra medir una caída de voltaje de 8 watts. El alambre que está aislado, este alambre, se expone a un medio ambiente que tiene una temperatura de 30 grados centígrados y va a ser un intercambio de calor por convección mediante un coeficiente de transferencia de calor de 24 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Hay que determinar la temperatura en la interfase del alambre y la cubierta de plástico en operación estacionaria. Y asimismo determinar que si duplicamos el espesor de la cubierta de plástico, va a provocar esto que la temperatura en la interfase aumente o disminuya. ¿Sí? Vamos a hacer esas cuestiones. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el esquema. Vamos a resolverlo entonces. Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ok, sería solución. Un poco más grande porque ni yo veo. Y entonces, pues vamos a resolver este problema pues a través de una red, una red térmica, ¿verdad? Para eso, pues vamos a representar este esquema del alambre, que lo vemos aquí un tanto pequeño, ¿verdad? Mediante el siguiente diagrama. Vamos a colocar así una circunferencia y vamos a colocar otra más grande. Ahorita la acomodamos para que se logre ver bien, se logre ver mejor, ¿no? Bueno, como es alambre, le vamos a poner un relleno así medio, para que se note que es algo sólido, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, este es el alambre y esta es la cubierta de plástico. Tenemos un diámetro, bueno, aquí nos dice, sí, nos va a decir el diámetro del alambre es de 2.2 milímetros, o sea, la distancia que yo tendría, por ejemplo, bueno, lo vamos a poner así ahorita, con dos flechas. Esta distancia va a ser de 2 milímetros, ¿sí? Lo vamos a anotar de una vez en metros, ya que es la escala en la cual trabajamos. 2 milímetros en metros, ¿cuánto es? 2.2 milímetros en metros, ¿cuánto sería? Es 0.0022 metros. Ok, 0.0022 metros. Y aquí lo voy a hacer esto pues más chiquito todavía, nada más para que pues me quepa bien, ¿verdad? En esta parte. Y entonces vamos a tener este diámetro, ¿no? Aquí es, a ver, lo vamos a... creo que así se alcanza a ver, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que el espesor de la cubierta lo vamos a colocar, es de 1 milímetro, ok, lo vamos a poner de esta manera. Le vamos a poner como una E minúscula, esperando que posteriormente no nos cause conflictos, en este problema no. Sería de 1 milímetro, que en metros, ¿cuánto sería?
0.001. 0.001 metro, ¿verdad? Entonces, también esto lo vamos a hacer pequeño. Y aquí le puse un 0 de más, era nada más 2 ceros, 0.001 metro. Tenemos una conductividad K, la vamos a escribir también aquí mismo, que es de 0.15 watts. Bueno, lo vamos a copiar mejor así, para ahorrarnos este tiempo. 0.15 watts sobre metro grado centígrado, y asimismo posteriormente va a intercambiar calor con los alrededores con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 24 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. También lo vamos a anotar acá, ya que lo vamos a necesitar. Bien. Así lo vamos a tener. Y la temperatura del ambiente de infinito es de 30 grados centígrados. Y pues ya esencialmente con esto pues podríamos estar en condiciones de resolver el problema. Entonces vamos a utilizar la aproximación de la red térmica, ¿verdad? Una resistencia térmica considerando un cilindro, ya que el alambre podemos asumir que es un cilindro. Y vamos a establecer que la transferencia de calor total que se tiene a través de este sistema, Q, sería igual a esto, ¿verdad? T infinito 1 menos T infinito 2 entre la R total. Entonces lo anotamos de esa manera, por acá. Nada más que... Entonces la transferencia total de calor se puede escribir de la siguiente forma. Tendríamos esto, donde, por ejemplo, T infinito 2, pues podrían ser los 30 grados centígrados. T infinito 1 sería complicado de saber. ¿Por qué? Pues porque sería el centro del alambre, pero aquí no tenemos un fluido, es un sólido a través del cual se está llevando a cabo una transferencia de calor, ¿sí? Lo que sí podemos tener, por ejemplo, es que el calor que se está transmitiendo a través de la, ¿cómo se llama? De la capa de plástico es el mismo calor que se está perdiendo por convección. El análisis lo podríamos considerar en lugar desde T infinito 1, que sería del centro de aquí, desde la temperatura aquí, que de hecho es lo que tenemos que calcular, la temperatura de la interfase del alambre con la capa de plástico, ¿sí? Entonces podemos decir, si aquí a esto le denominamos T1, aquí T2 y esto sería T infinito, podríamos decir que la transferencia de calor, vamos a decir aquí considerando la transferencia de calor a partir de la interfase alambre plástico, que es la cubierta de plástico, se tendría lo siguiente. En lugar de tener T infinito 1, vamos a tener únicamente T1 y T infinito, donde T1 sería la temperatura que tengo yo acá. Es más, lo vamos a indicar para que pues lo conozcamos, ¿no?
que sería la temperatura que tenemos aquí. Y tendríamos una T2, que es la temperatura justo en la parte externa de la cubierta de plásticos. Y entonces ahora voy a considerar el análisis desde aquí hasta la temperatura del ambiente. Entonces voy a decir que este 1 hasta T infinito. Vamos a dividirlo para ir viendo este esquema y cómo vamos a hacer el planteamiento. Entonces, la resistencia total va a estar dada por dos partes. Vamos a tener una resistencia debido al paso de energía a través de la cubierta de plástico y otra resistencia por la convección que existe de la superficie externa con el ambiente, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la resistencia térmica total se divide en dos partes. Vamos a llamarle que la R total va a ser igual y lo vamos a denominar a partir de la nomenclatura que tenemos. Esta de aquí sería R de cilindro, como vemos acá, y la otra pues sería R de convección. ¿Sí? Así lo vamos a representar para conservar la nomenclatura. Resistencia térmica del cilindro más la resistencia debida a la convección en la parte externa. ¿Sí? Entonces lo dejamos así. Donde la resistencia del cilindro hemos visto que sería igual a lo siguiente. Sería igual a 2pi por el radio por la... No, perdón, sería logaritmo natural de R2 entre R1 entre 2pi por L por K. ¿Sí? Esta parte que se había desarrollado en esta parte al momento de integrar la ley de Fourier o la ecuación de Fourier para coordenadas cilíndricas. Se separaban variables, se integraba y se llegaba a este resultado. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a anotar para acá. De esta manera. Donde el radio 2 pues sería el radio que tenemos aquí, el radio 1 pues sería esta parte de acá y ahorita pues lo vamos a determinar, ¿sí? L es la longitud del cilindro, por ejemplo, que son los 14 metros que nos decía el problema. Y que debimos haber anotado aquí. Lo vamos a anotar para que no nos falte información. En el esquema. Muy bien. Y tenemos que la resistencia a la convección. Bueno, pues ya lo vamos a anotar de acá directamente, ¿no? Nos vamos a tener la ecuación. ¿Qué sería esta parte de acá? Sería 2pi por R2 por L por H. Entonces me lo voy a llevar de esta manera. Aquí es R de convección para este caso sería igual a esto y aquí pues sería únicamente H ya que no tenemos este otro coeficiente de transferencia. ¿Sí? Nos quedaría de esta forma. Donde hemos de recordar que 2pi por R cuadrado por L no es otra cosa más que el área de la envoltura del cilindro, ¿verdad? Que es en donde se está llevando a cabo la transferencia de calor por convección. Entonces, de aquí, pues por ejemplo, nosotros podemos calcular la resistencia del cilindro, la resistencia a la convección, tener la resistencia total, ¿sí? Como conocemos la temperatura del ambiente T infinito, que son 30 grados centígrados, podemos estimar lo que es el Q, la transferencia de calor. Yo podré despejar T1, que es lo que nos están pidiendo, la temperatura en la interfase del alambre con la cubierta de plástico. Y entonces es lo que vamos a realizar. Vamos a hacer estos cálculos, pero para hacer estos cálculos vamos a decir que se sabe, de alguna manera se sabe porque es información proporcionada en el problema, que por ejemplo R1, el radio 1, que es justo aquí en esta parte, el radio del alambre, pues va a ser el diámetro dividido entre 2, o sea, R1 pues va a ser 0.022 entre 2, o sea que será igual a 0.0011 metros, ¿sí?
Por otra parte, el espesor. El espesor, pues lo tenemos tanto de este lado como de este lado o de cualquier lado, ¿verdad? Entonces el radio 2, pues va a ser igual al radio 1 más el espesor, ¿verdad? Lo cual nos va a llevar a que tenemos un radio 2. Bueno, lo vamos a escribir con fórmula para que no se nos olvide. Apenas vamos iniciando. Sería R1 más el espesor. O sea que esto sería igual a 0.0011 metros más el espesor que definimos aquí y que era lo que nos decía el problema, ¿no? Que era 1 milímetro, ¿no? Como vemos acá. Entonces, va a ser 0.001 metro, lo cual nos va a llevar a que el radio 2 entonces sería igual a 0.0021 metros. Ya tenemos los radios y habíamos visto aquí, habíamos establecido que la longitud era igual a 14 metros. Conocemos el valor de K, que es el coeficiente de transferencia, no, perdón, es la conductividad térmica del plástico, entonces puedo calcular R1, perdón, R del cilindro. Y puedo calcular la resistencia a la convección porque igual forma ya conozco R2, la longitud, conozco el coeficiente de transferencia de calor por convección y pues bueno, lo podría calcular. Entonces vamos a decir sustituyendo. Hacemos primero la resistencia del cilindro. Llevo esto hacia acá. Y entonces, pues bueno, diría que esto es igual a logaritmo natural. Lo voy a escribir de la siguiente forma. R2, de acuerdo a lo que tenemos aquí en el problema, es 0.0021 metros. R1, también por la figura y la información, definimos que era 0.0011 metros. Enseguida tenemos 2 por pi, pues esto es constante, tanto el 2 como el pi es un número constante. Por la longitud habíamos establecido en el diagrama que era de 14 metros. Por la conductividad térmica, que pues también aquí de acuerdo a la información que tenemos, pues era de 0.15 watts metro sobre metro grado centígrado. Entonces esto nos va a dar que la resistencia térmica del cilindro sería igual a ¿cuánto? 0.049. 0.049. ¿Cuál es la siguiente cifra que sigue para tener 4? 00. 00, ok, entonces le ponemos 0. Hemos de recordar que las unidades de la resistencia térmica va a ser grado centígrado sobre watt. Así es como nos quedaría. Y bueno, podemos observar, por ejemplo, que esto se cancela entre sí. Estos metros se cancelan con estos metros, nos quedan watts. Los grados centígrados que están dividiendo pasan hacia arriba multiplicando. Entonces vamos a escribir las unidades como grado centígrado sobre watt. Hacemos lo mismo para la resistencia, la convección, que sería esto. Sustituyendo los valores, pues vamos a tener lo siguiente, que sería 1 entre, primero sería 2, bueno, lo vamos a anotar de esta manera, luego sería pi, luego va a ser R2, y R2 pues habíamos visto que era 0.0021 metros. La longitud que sería de 14 metros, y H
coeficiente de transferencia de calor por convección, que son 24 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Entonces, esto nos va a dar... Me da 0.2255. 22.55. Y nuevamente, si hacemos el análisis dimensional, vamos a tener grados centígrados sobre watt. ¿Sí? ¿Cómo? Pues veamos. Estos metros por estos metros nos dan metros cuadrados que se cancelarían con estos metros cuadrados de acá. 2pi no tiene unidades. Watts nos quedaría abajo y los grados centígrados que aquí están dividiendo pasarían hacia arriba multiplicando y nos quedan grados centígrados sobre watt. ¿Sí? Entonces, ya puedo yo determinar la resistencia total, la resistencia térmica total. Y esto sería igual a, a la resistencia por conductividad a través del cilindro más la resistencia por la convección de la superficie externa. Y esto pues sería igual a 0.049, ¿verdad? Como vemos aquí. Lo vamos a anotar de la siguiente manera, 0.049 o 0.0490 más 0.2255 con las unidades de grados centígrados sobre watt. Y entonces la resistencia total, térmica total, sería igual a ¿cuánto? 0.2745. 0.745. Ok, gracias. Con las unidades de grados centígrados sobre watt, ¿verdad? Muy bien, entonces, aquí en este momento, ya tenemos el valor de R total, conocemos T infinito, que son 30 grados centígrados, y ahora vamos a determinar Q, ¿verdad? Vamos a decir que el calor que se transfiere en el sistema es, y vamos a escribirlo simplemente, que es el voltaje por el amperaje, por la corriente, que Q va a ser igual a el voltaje por la corriente. Ahora podemos poner como V por I. Si lo quieren ver de esta forma. Y esto pues va a ser igual, ya no lo anotamos en nuestro esquema, lo tenemos aquí en los datos del problema. Y sería 8 volts por 13 amperes. Esto nos va a dar en watts. ¿Y cuánto es 8 por 13? 104. 104 watts. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, la temperatura en la interfase de alambre con la cubierta de plástico sería lo siguiente. De aquí lo voy a despejar, sería T1, ¿no? Entonces vamos a decir que la temperatura en la interfase alambre cubierta de plástico es... Lo despejo de esto, nosotros ya somos especialistas despejando y simplemente podemos decir que T1 sería igual. Esto que está dividiendo pase hacia acá multiplicando, la T infinito que está restando pues pasaría sumando. Simplemente pues podría decir que sería T infinito más la resistencia total por el calor. Perdón, esto de acá. Entonces podría decir, esto lo puedo hacer en grados centígrados, en Kelvin, lo vamos a hacer en grados centígrados, es más cómodo. Y tenemos la temperatura infinito, temperatura del ambiente, que era de 30 grados centígrados,
más la resistencia total, que la resistencia total es la que hemos determinado recientemente, que es de 0.2745 grados centígrados sobre watt, por el calor, que también acabamos de determinar que son 104 watts, que en realidad, pues bueno, flujo de calor, que sí, que creo que quedaría mejor expresado, y T infinito sería igual a ¿cuánto? 856.44. 856.44. Creo que está un poco alto. Era 58.548. Creo que sí, puede ser eso mejor. 58 punto qué, perdón. 548. 548. Sí, ¿por qué el de 800 y algo estaba muy grande? Porque pues cuando multiplicamos .2745 por 104, pues nos va a dar aproximadamente .28, ¿no? Y si lo sumamos a, perdón, 28, ¿no? Y si se lo sumamos a 30, pues serían los 58, ya más preciso, 58.548, ¿sí? Entonces podemos decir que la temperatura en la interfase es 58.548 grados centígrados. Y con esto podríamos terminar. Ahora, por ejemplo, estamos también en condiciones, no nos lo pide el problema, pero podría yo determinar el calor, bueno, perdón, la temperatura externa de la cubierta de plástico. Vamos a hacerlo aunque no nos lo pida. Vamos a calcularlo de la siguiente forma: la temperatura en la cubierta externa, o bueno, la temperatura externa, mejor, de la cubierta de plástico, tendríamos dos opciones. El calor que se transfiere es el mismo, ¿verdad? A través de la cubierta de plástico y después que se intercambia con los alrededores. Entonces, como yo ya conozco T1, pudiera determinar T2 a partir de la ley de Fourier, pasando esta parte de acá, la caída la pérdida de energía que tenemos de aquí hacia acá, o bien a partir de la ley de Newton de enfriamiento, considerando esta parte de T2 que intercambia calor con el ambiente, que se encuentra a los 30 grados centígrados. Lo vamos a hacer de las dos maneras, nada más para demostrar que pues se llega al mismo resultado. ¿Sí? Vamos a decir primero considerando la transferencia de calor a través de la cubierta de plástico, sería la ley de Fourier, lo escribimos como si fuera una resistencia térmica, ¿sí? Así como lo tenemos expresado, por ejemplo, acá, ¿sí? Vamos a decir que ese calor sería igual a lo siguiente, a ver aquí. Sería igual a la diferencia de temperatura, T1 menos T2. T2 dividido entre la resistencia, pero aquí ¿cuál resistencia? Únicamente tenemos la resistencia del cilindro. R del cilindro, que ya lo hemos calculado. ¿Sí? De aquí, conozco T1, conozco el calor que se está transfiriendo, conozco la resistencia al cilindro, puedo calcular o despejar primero T2 y digo que T2 es igual, despejando, pues por ejemplo, este que está dividiendo pasa hacia acá multiplicando. Este que estaría restando pasaría hacia acá sumando y entonces esto que está aquí pasaría restando. De tal forma que me quedaría T1 menos R del cilindro que multiplica U.
Entonces esto sería igual a la temperatura 1, que la acabamos de determinar. Hicieron el cálculo ustedes, que es de 58.548 grados centígrados, menos la resistencia del cilindro, que era de 0.0490, esto de acá, grados centígrados sobre watt, y por el calor total que se está transfiriendo a través de la cubierta de plástico, que habíamos determinado que era igual a 104 watts. Entonces esto me va a dar que la temperatura 2, la temperatura externa de la cubierta, sería ¿de cuánto? 53.452. 3.452. Sí. Muy bien. Entonces sería esto, 53.452. Ahora, si hiciéramos el cálculo considerando la transferencia de calor por convección desde la superficie externa de la cubierta hacia los alrededores, se tiene. Ahora, pues vamos a considerarlo, si vemos este esquema, pues sería Q, la diferencia de temperatura entre la resistencia a la convección, ¿sí? Entonces, lo vamos a expresar de esa manera. Aquí vamos a decir que este calor sería igual a la diferencia de temperatura, ¿sí? Y la diferencia de temperatura, si vemos el esquema, va a ir desde T2, que se podría decir que no la conocemos, es lo que queremos estimar, hacia la temperatura del ambiente, o sea, T infinito, que es un valor dado por el problema, que son 30 grados centígrados, entre la resistencia a la convección. Ya, ya sabemos cuál es el calor, que son 104, la resistencia a la convección que se calculó previamente. T infinito es un dato del problema, entonces yo puedo despejar a T2, que sería la temperatura externa de la cubierta de plástico. ¿Y cómo? Pues esto que está dividiendo pasa hacia acá multiplicando. De esta manera. Y esto que está restando, pues pasaría sumando, ¿verdad? T infinito. Y esto nos va a dar lo siguiente. Bueno, vamos a escribir primero la temperatura, porque pues luego generalmente sí se ve mejor, 30 grados centígrados, más la resistencia a la convección, que es igual a 0.2255 grados centígrados sobre watt por, ¿cómo se llama? Okay. El calor que se transfiere, ¿verdad? Que es de 104 watts, como lo vemos acá. Entonces, bueno, esto sería igual a ¿cuánto? $53.452. 3.452. Que observamos es exactamente igual a el valor que se obtiene considerando la parte de la transferencia de calor por conducción a través de la cubierta, ¿sí? Entonces aquí pues podríamos decir que la temperatura de la superficie externa de la cubierta de plástico es
53.452 grados centígrados. Ahora, ¿qué sucede o qué va a suceder si se duplica ¿cómo se llama? Si se duplica el espesor de la cubierta de plástico. Instintivamente nosotros podríamos pensar, pues entonces va a haber una menor transferencia de calor, ¿sí? El calor que se está transfiriendo en este caso es el mismo, o sea, es lo que es la caída de voltaje que tenemos a través del alambre, ¿sí? Pero pues vamos a decir, pues se va a transferir menos calor, por consiguiente, la temperatura en la interfase plástico alambre pues va a ser mayor porque se está reteniendo ahí la energía. Sin embargo, ¿qué sucede? Por otro lado, como está creciendo el diámetro externo del plástico, lo que va a suceder es que se va a incrementar esa área de intercambio de calor en la parte externa. Si se incrementa el área de intercambio de calor, pues también lo que va a suceder es que pues va a haber una mayor transferencia de calor. Entonces son cuestiones que se contradicen entre sí, o sea, son opuestas. Va a llegar un punto, o sea, a lo mejor en un principio, pues puede ser que incremento yo el espesor, voy a guardar una mayor cantidad de calor. Sin embargo, va a llegar un punto en que incrementando el espesor, debido a que el área de transferencia de calor se hace más grande, entonces pues voy a empezar a transmitir mayor calor. Vamos a ver en este caso qué es lo que ocurre. Sencillamente lo planteamos de la siguiente forma. Si se duplica el espesor, la cubierta de plástico, ahora tendríamos que el espesor, o sea, E, va a ser igual, inicialmente era 1 milímetro, ¿verdad? Como lo escribimos aquí, lo planteamos en nuestro diagrama. Era 1 milímetro, o sea, 0.001 metro. Entonces, al duplicarlo, este espesor ahora va a ser 0.002 metros. ¿Qué es lo que sucede? Lo que va a suceder ahora es que el radio 2, que es igual al radio 1 más el espesor, pues ahora sería lo siguiente. Ahora en lugar de sumarle 0.001, le vamos a sumar 0.002. Y entonces el radio 2 va a ser igual a 0.0031 metros. Esto va a provocar que cambie tanto la resistencia térmica del cilindro, porque aquí se involucra R2, como la resistencia térmica a la convección, porque también aquí se involucra R2. Entonces vamos a calcularlo, ¿no? Entonces vamos a decir, aquí cálculo de las resistencias térmicas. Pues así como estaba acá. De hecho, pues yo me voy a ahorrar pasos y lo voy a copiar directamente. Bueno, mejor no lo copio tan directamente porque si no nos vamos a hacer bolas, ¿verdad? Entonces voy a calcular la resistencia del cilindro, que es igual al logaritmo natural de R2 entre R1. Entonces sería igual al logaritmo natural R2, pero ahora R2 es 0.031 metros. Aquí, ¿qué cosa hizo? Ya. R1 sigue siendo lo mismo, 0.0011 metros. Y la parte de abajo, 2pi por L por K, pues es lo mismo, ya que la longitud sigue siendo, a ver aquí, ¿qué pasó? Aquí esto. Así.
Sigue siendo la longitud es 14 metros, la conductividad térmica del plástico pues es la misma, 0.15 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Entonces, aquí lo sustituyo de esta forma y la resistencia térmica del cilindro ahora sería igual a ¿cuánto? Me das 0.0785. 38.5. Sí, podemos ver, por ejemplo, que en este caso, esta resistencia ha aumentado, ¿verdad? Era originalmente 0.0490 y ahora es 0.0785 grados centígrados sobre watt. Para ¿cómo se llama? La resistencia a la convección, observamos lo siguiente, la resistencia a la convección pues es igual a esto, ¿no? Entonces de aquí, pues nosotros conocemos que todo se mantiene constante, menos el radio 2, pero vamos a irlo sustituyendo paso por paso, ¿no? Para que no nos hagamos bolas. Tenemos 1, que la canción. 1 entre 2 por pi. Por pi, por R2, donde R2 ahora es 0.0031 metros, la longitud, que siguen siendo 14 metros, y H, el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es de 24 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Voy a escribir así porque creo que aquí está medio extraño, no sé por qué se ve de esa forma. Sería watt sobre metro cuadrado, grado centígrado. Sí, grado centígrado, está por acá nada más que aquí. Ponerlo de esta forma. Y entonces la resistencia térmica a la convección ahora sería ¿de cuánto? $0.1527. 1527. Y serían grados centígrados sobre watt. ¿Qué observamos? Así como por una parte se incrementó la resistencia térmica a la conducción, ahora la resistencia térmica a la convección ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque tenemos un mayor área de intercambio de calor con los alrededores, ¿sí? ¿Esto qué va a provocar? Pues no sé, tenemos que ver cuál es el efecto neto en la resistencia total, ¿verdad? La resistencia total, es decir, que R total pues es igual a la R del cilindro, o sea, de la pared cilíndrica, más la resistencia a la convección con los alrededores, ¿verdad? De esta manera. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 0.0785 más 0.1527 con unidades de grados centígrados sobre watt. Y la resistencia total es igual a ¿cuánto? $0.2312. 2312 y son grados centígrados sobre watt. ¿Qué sucede si lo comparamos con el caso anterior? Observen cómo ahora la resistencia ha disminuido, ¿verdad? Y como ha disminuido esa resistencia total, neta, pues vamos a ver qué efecto va o cómo va a repercutir en la temperatura de la interfase alambre con el plástico,
¿sí? La fórmula pues sigue siendo la misma, ¿verdad? Que vamos a utilizar o que utilizamos anteriormente ya despejada, ¿verdad? Vamos a decir que la temperatura en la interfase alambre cubierta de plástico pues es esta, ¿sí? Ese cálculo sigue siendo igual, ¿sí? Temperatura en el infinito más la resistencia total multiplicado por el calor, ¿sí? La temperatura en el infinito, la temperatura en el ambiente no ha cambiado, o sea, la seguimos considerando de 30 grados centígrados. Sin embargo, lo que sí cambió es la resistencia térmica total. Ahora es 0.2312 grados centígrados sobre watt. El calor que se transmite sigue siendo el mismo, ¿verdad? De 104 watts, ya que no ha cambiado la caída de voltaje, ni ha cambiado la corriente que pasa a través del alambre. Y esto nos va a llevar entonces a que la temperatura 1 sería igual a ¿cuánto? A 54.04. 4.04 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Ahora la temperatura de la interfase disminuyó de 58 a 54. Ha disminuido prácticamente 4 grados centígrados por el incremento en el espesor. ¿Esto en qué pudiera repercutir? Pues bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Pudiera ser benéfico en el sentido de que entonces el alambre, pues, se calienta menos, entonces sus propiedades mecánicas, pues difícilmente van a ser más resistentes, aunque estamos hablando de temperaturas pues relativamente bajas, 58 y 54, ¿no? Pero pues eso puede ser benéfico, ¿no? Ahí ya dependerá, pues, de las condiciones, las características y propiedades de los materiales con los cuales se están trabajando, el alambre de cobre y la cubierta de plástico, ¿sí? Entonces, vamos a decir que si el espesor de la cubierta de plástico se duplica, la temperatura en la interfase alambre cubierta, vamos a ponerlo de esta forma, disminuye. Pero aquí vamos a ser específicos, todavía se duplica. ¿De dónde a dónde? De 1 milímetro a 2 milímetros, la temperatura de la interfase del alambre cubierta disminuye. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a ocurrir en todos los casos. Pudiera ser que tuviéramos un espesor de 0.1 milímetro y lo incrementáramos a 0.2 milímetros, pudiéramos tener que en lugar de que disminuya la temperatura aumente, ¿no? Eso también podría llegar a ocurrir. Ahí nada, habría que verificar, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto global o el efecto neto en las resistencias térmicas?